Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pasa. Buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas. Buenos días. Buenas. Otro programa más, el número 15 ya, y hoy vamos a hacer un especial, un monográfico. Un monográfico gracias a la primavera que acaba de entrar. Hemos entrado, exactamente. Día 21. Hace unos días tuvimos el equinoccio El de equinoccio. primavera, 21 de marzo. Por cierto, una luna preciosa. Sí, es además Muy gorda, muy gorda. Sí, sí, sí. 15% casi más grande. Así que vamos a aprovechar y hacemos un monográfico. ¿Vale? Sí, un monográfico por la historia del tiempo. De hecho, nuestro programa de hoy se llama Historia del Tiempo, Tiempo de Historias. Tiempo de historias. Es Un momento de música y tenemos que contar otra cosa. Ah, bueno, muchas sí. cosas. Mira cómo gana la Lo primero, que estamos en Onda Plana Santa Cruz. Ah, es verdad. Que no lo hemos dicho, en el 107.4. No me cuentes historias. También es importante decir el nombre de nuestro Importante, en programa, nuestro por si programa, acaso. Por sí, si acaso. sí. Y bueno, ya ahora dentro de un rato decimos por dónde nos pueden seguir, dónde nos puedes oír, pero sí que es cierto que la gente que nos sigue, que nos oye, que nos escucha, esta semana participa en un concursillo que teníamos, ¿verdad? Con una participación que nos ha sorprendido gratamente, las cosas como son. Ha habido gente que no ha seguido los cauces Claro, del concurso, pero bueno, Hay que recordarlo. ha habido mucha mucho participación. seguimiento, mucha participación. Siempre recordar que para eso somos tan cansinos diciendo los teléfonos y vías de comunicación que tenéis con nosotros. Los suyos que escribáis al WhatsApp de la emisora, Claro, o por Facebook, y más o por que nada para no Twitter. hacer un feo a Rafa, que se le ha aprendido el teléfono suyo. Por ¿eh? fin. Bueno, sí, espera que enciendo ahora la tablet. Pero Bueno. sí, ha sido un éxito la participación del concurso. Ya sabéis, era adivinar la pregunta que hacíamos sobre cuál era la errata del libro que íbamos a regalar, La Vuelta al Mundo de Magallanes. Que lo hemos regalado ya, por cierto. Exactamente, ya lo hemos Pondremos regalado las fotos en el Facebook. en el Facebook, y en Twitter. exactamente. La ganadora ha sido... Carmen Lázaro, enhorabuena, ¿sabes? Porque fue la primera que respondió correctamente a la Exactamente. respuesta. En este caso estaba claro que en las condiciones era contestar por una de las vías que tenemos de comunicación, Twitter, WhatsApp, etcétera, etcétera, y la primera persona que acertase correctamente por esas vías oficiales, digamos, Oficiales, era la oficiosas. ganadora. Ya digo, la gente que ha participado por otros sitios, que ha mandado WhatsApp particulares o cosas de esas, Esas cosas. incluido nuestro director que nos la intentó colar. Yo no ha habido manera. No saque los trapos sucios, no saque los trapos sucios. Pues eso, lógicamente, no, aunque hubiesen llegado antes, no les había tocado. Así que bueno, vamos a arrancar nuestro monográfico que se llama Historias del Tiempo. Tiempo de historias. ¿Os acordáis de una serie de dibujos animados donde aparecía un reloj que iba pasando constantemente? según- Era así. Una vez en un Sí, planeta de Silencio oscuro. Qué bonito. Érase una vez un planeta triste y oscuro, y la luz al nacer descubrió un bonito mundo de color. Un león, un dragón, una flor y una mariposa. Bueno, pues empezamos hablando desde los sumerios, ¿no? Mismamente, es que antes es muy difícil. Claro. ¿No? Vamos a arrancar con nuestro favorito, con nuestros sumerios. Bueno, parece ser que hay un calendario que se ha encontrado en Escocia, que parece ser que es el más antiguo que se ha encontrado. Yo creo que ahora mismo no... Neandertal o cosas así. No sé, pero lo leí así por encima y era un calendario que se ha encontrado en Escocia y A ver, mucho tiempo antes Claro, si yo de imagino los que sumerios. desde que el hombre es hombre ha tratado de graduar el paso del tiempo y ponerle orden, que al Claro. final es lo que quiere hacer un poquito el calendario, no solamente día-noche, sino, oye, de cara al año que viene, ¿cuándo van a venir las tribus Ahí. las
manadas de mamut para ir a cazarlos. Bueno, Pues hay más, que saberlo. bueno, espera, ¿hablabas tú? Sí, ¿no? Os iba a decir que aquí tenemos, claro, esto es un monográfico y vamos a hacerlo los tres al mismo tiempo. Si queréis, nos hemos repartido un poquito el trabajo. Tú hablas de la época más antigua, ¿no? Yo hablo, sí, yo voy a hablar de... Bueno, vamos a hablar Sí, de los sumerios, Sí. de los egipcios y de los mayas. Yo me voy a encargar de los griegos, que son los antecesores de los romanos. En Roma fue el primer gran salto en un calendario ordenado y Calendario juliano. el calendario juliano, debido a Julio César, ya hablaremos de él. Ujú. Y luego, Joaquín, tú si quieres, te Yo- encargas de... Acabo con el gregoriano, con el actual y un poquito que la te- participación. tenía que de ser el Turismo. filipino. Exactamente, más que porque el- fue Felipe II el propulsor. más que El gregoriano fue, bueno, porque alguien tenía que firmar aquello. Pero... Sí, pero el Papa tampoco tenía tanto poder como para imponerlo en donde se impuso, que fue lógicamente en todas las tierras españolas, Europa. De hecho, que fue del acep- mundo mundial. de hecho, que fue aceptado en el imperio, pero después hubo otros países que no lo aceptaron. Hablaremos de ello también. Oye, por cierto, os comento, mirar, Cuenta. el término calendario es más antiguo, claro, es un término romano y viene de las calendas. Ahora os hablaré de lo que son las calendas. Ah, sí. Las Curioso, calendas y sí. los idus y su Sí, historia. de marzo. Y bueno, pues hay otra palabra que también significa lo mismo, que es almanaque. Almanaque es almanac Eso es una es palabra árabe. árabe. Empieza por AL, Y es significa, árabe. significa registro de todos los días del año distribuidos por meses y con datos astronómicos e indicaciones relativas a las fiestas religiosas y civiles, fases de la luna, santoral y todo tipo de información útil para el hombre del campo. Eso era un almanaque. Es una definición de la RAE. Es una definición Es que hemos una que hay encontrado por por ahí. ahí, sí, 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 exactamente. Así que bueno, vamos con qué. ¿Empezamos? Pues estamos empezando. Arranca. Arrancamos con los sumerios. Con los sumerios, Que los mismamente. sumerios resulta que el calendario que tenían era lunar. Claro, es que es el origen de Ahí todo, está. la luna. Nos vamos a pues hace 3.500 años antes de Cristo. Espera que te pongo un poco de música. Pues tú por música. Dale, De dale. la mía. Ya puedo hablar. Ahí estamos, ya tenemos ambiente sumerio. A saber qué música tenían los sumerios. Ahí la canción más antigua de la historia es sumeria. Luego, si queréis, os traigo, Sí. os traigo el artículo que lo dice. En una exposición del CaixaForum, sí, no sé si eran 30 segundos, una cosa así, esta es la música más antigua de la historia. Digo, Ojo. la imaginación que hay que echar. Pues vamos con ellos. Vamos con ellos. Bueno, pues nos remontamos a 3.500 años antes de Cristo. ADC. Y parece ser, tú te acuestas y dices, bueno, ya se ha pasado un día. Al día siguiente, por la mañana, ya es un día. Tenemos un día de 24 horas. Los sumerios no. Los sumerios tenían 12 horas. Y su día empezaba por la noche, a partir de las 6, 7 de la tarde. Creo que eran los 12 danas, Eran danas, que más o menos son 4 horas nuestras. 30 Gs. Entonces, 6, 7 de la tarde hasta las 6, 7 de la mañana. Durante este tiempo, que tú dices, la gente está... No. O sea, la gente está durmiendo. Parece que ahora solamente se trabaja ahora por la noche. No. Los sumerios estaban trabajando de noche. Ya hacían 2 tipos de trabajo. Hacía feo a otras civilizaciones. Porque Muy feo. Muy feo. Qué agonías, unos ansias. Entonces, trabajaban por la noche, era un tipo de trabajo, y por la mañana y por el día, o sea, por cuando salía el sol, hacían otro trabajo. Entonces hemos dicho que eran danas, y eran más o menos 4 horas nuestras. Entonces se regían por la luna. Cada vez que la luna se movía 2 grados, pues se completaba un dana. Para los sumerios, 3 danas era un día. Y dices, coño, pero si la matemática, pues es lo que estoy diciendo. O sea, las matemáticas no esto, son 12 horas. Son 12 horas que era el día de los sumerios. de los sumerios. Luego, terminado estos 3 danas, los siguientes danas se les llamaba, los danas de la mañana se les llama imu, y los otros 3 danas siguientes son los transcurridos con el sol, que se llamaban los ut. Y esto lo hacían así, como he dicho antes, porque las actividades que hacían durante el día y la noche eran distintas. Entonces, tenían 12 meses.
estos sí que tenían 12 meses. A estos se les llamaban Itu. Y los Itu comenzaban con una luna nueva y concluían con el ocaso del cuarto menguante. El primer mes comenzaba con la primera luna nueva después del equinoccio vernal. Y el último mes debía terminar el último día antes del equinoccio vernal. Entonces, pues cuadrar esto les resultaba harto difícil. Es muy claro porque realmente el ciclo lunar no tiene 30 o 31 días como los meses que tenemos ahora, sino que es un ciclo de 21 días y entonces había, lógicamente, desfases. Claro, pero los sumerios tenían un mes, que eran el mes 13, que era, pues eso, porque los sumerios el de ajuste. Era el comodín. El de ajuste. Los seguían contando hasta que sucedía esto, entonces pues, pues tenían otro mes. Entonces, bueno, el tiempo era contado así, eran ciclos lunares, y fueron los egipcios cuando sí que empezaron a contar en 24 horas. Ya tenían 12 horas de día y 12 horas de noche. La verdad es que los egipcios toman el calendario de los babilonios también. Los babilonios Son los Bueno, primeros. sí, los babilonios... yo es que tampoco me he preparado. Sí, o sea, eran los sumerios, los babilonios... Babilonios pasamos muy rápido porque exactamente. la única aportación que hacen es eso, y los egipcios son los que... Y los egipcios son los que hacen... Es la aportación, pero los babilonios eran los grandes estudiosos de la astronomía, ¿sabes? Se subían a los zigurat inventados por los sumerios, pero eran los grandes estudiosos de donde nace la astronomía, astrología en aquel momento, pero es la base de todos los estudios astronómicos posteriores. Y el estudio del cielo, al final, es la base del calendario. La rotación aparente del cielo, que es la Tierra la que rota, es la base de ese calendario. Además, es muy curioso también porque los meses, volviendo a los meses de los sumerios, los llamaban de... Tampoco lo voy a decir aquí ahora, pero tenían 13 meses, 13 nombres. Ajá. Y había un mes que era dedicado al mes del diluvio. Es que les marcó mucho lo del diluvio. Les marcó mucho el diluvio. Entonces, bueno, ahora pasamos de los sumerios, hemos pasado por los babilónicos y pasamos a los egipcios, que hemos dicho, ahora mismo llegamos sobre el 2780 a.C. Y bueno, los egipcios empiezan a emplear las 24 horas. El calendario egipcio trataba de indicar... Bueno, casi todos, la verdad que las civilizaciones antiguas, agrícolas, pues se tenían que manejar por que si las crecidas del agua, que si el tiempo, que si el invierno, que si... Eso es. Entonces, bueno, los egipcios lo que sí trataron de controlar, eran las crecidas del Nilo. Entonces, bueno, pues estos... pusieron 3 estaciones anuales. Un periodo de inundación, que venía siendo julio-octubre de nuestra época, periodo de siembra, que venía octubre-marzo, y el periodo de recolección de marzo-junio. O sea, cuando empezaba la crecida del Nilo. Claro, si no lo tenían controlado, claro, cuando venía el Nilo se llevaba todo lo que había por medio. Tenías que retirar la toalla, que si no se le mojaba. El poder semidivino o divino, según ellos, de los faraones, de los sacerdotes, era saber cuándo se iban a producir las crecidas. Las crecidas. Entonces, eso salía del estudio de los astros. Descubrieron que Sirio, que es la estrella más brillante del firmamento, cuando se ponía sobre el horizonte... Eso era el orto helíaco. Pues ahí es cuando empezaba a crecer el Nilo. El tener ese conocimiento es lo que daba realmente poder semidivino sobre la población. No todo el mundo tenía esos conocimientos. Bueno, los egipcios tenían 2 calendarios. Tenían el lunar, que era para llevar los cómputos de los templos y estas cosas, y después el administrativo, claro, que era pues esto, o sea, empezaba el día, el administrativo, el calendario empezaba cuando tú lo estás diciendo, con el orto helíaco, que era cuando pasaba esto, que era cuando crecía cuando Sirio exactamente se pone sobre el firmamento, y es cuando llegaban las lluvias, llegaban las aguas de las lluvias o las nieves de los montes de Etiopía, llegaba el agua a Egipto. Exactamente, esto ocurría a finales de julio. Entonces, bueno, pues cuando la inundación, cuando la inundación y el orto coincidían, pues eso era el primer día del año para los egipcios. Su 1 de enero. Exactamente.
y los egipcios, porque los sumerios tenían 360 días. Es asombroso cómo... Ya afinaban, qué capacidad de Pero, afinar. Pero los egipcios tenían Afinan más. 365. Como les sobraban 5, los declaraban de fiesta. Es decir, aquí había 360 y los 5 de ajuste. Esto fiesta. es por vivir en el Mediterráneo. Yo no sé si le daría Esto- fiesta a los esto- esclavos. Creo que no. Pero- No lo veo, no pero, lo veo. pero es que escucha, pero es que esos 365 días, o sea, les faltaba el cuarto. O sea, el cuarto que nosotros hacemos el mes bisiesto, bisiesto y claro. esto. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues ellos lo dejaban pasar. Entonces, claro, se les iba trasladando el día. Y entonces, hasta 1400 y pico años o 1500 años, no volvían a coincidir los días. Entonces, hay tablillas que te relatan que dicen, pero Dios mío, bueno, a su se Dios, llama- Dios pero mío, Ra, ¿qué ha pero pasado que aquí? Ra. estamos en invierno y hace un calor aquí que te Pero mueres. Amón, ¿qué estás haciendo? El cambio climático. Ese desajuste es el que ha llevado al calendario hasta los días de hoy. Siempre que ha habido movida, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Aquí hay que ajustar. El y cambio, es, el cambio. Y es difícil ajustar, claro. Ahora ya con Sí. la tecnología que tenemos y demás, los conocimientos nos permiten ajustar Claro, mucho pues al imagínate, calendario solar. imagínate pero a aquí- los investigadores, Sí, sí. a los egiptólogos, pues bueno, ellos tienen sus fórmulas para también más o menos coincidir las fechas Sí. bueno, que conocemos ahora. Sí, pero yo de Pero vamos, todas- tiene que ser... De todas formas lo considero admirable con la tecnología de entonces. Dios mío, cómo se apañaban para tener esos conocimientos, eso astronómicos, porque esto es fundamentalmente astronomía. Mm. ¿Sabes? Al final es la rotación de la Tierra, no, sí, la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Es muy complicado con los conocimientos que había entonces, sin suponer que conocían que la Tierra era redonda, aunque los griegos, ya muchos ya... Los empezaban egipcios ya lo sabían. Atisbar exactamente Los que la egipcios ya Tierra lo tenía sabían. que ser, Y yo, que ser redonda. y yo creo, lo que pasa que no lo sé de seguro, que algún sumerio, yo no sé si habría quedado algún... No lo sé, pero los egipcios de seguro que sí que sabían que la Claro. Tierra era redonda. Lo que pasa que después, con el pasar del tiempo, no sé por qué esta información se pierde y... Yo entiendo que era demasiado elitista. Que al Sí, final sí, ese claro. conocimiento estaba solamente en manos de los sacerdotes de los templos y en el momento que llega una revolución, cualquier historia, te cargas a esos señores. Al fin y al y- cabo, el 90 y muchos por ciento de la población ni sabía leer, ni sabía Eran escribir, ni analfabetas. nada. Claro, entonces, a lo que te digan. Exactamente. Te Si ponen- esos señores que tienen el conocimiento, si esa biblioteca de Alejandría se quema, ostras, ¿dónde queda el conocimiento? No hay un disco duro, no estaba en ningún pen, entonces se pierde, literalmente. Pues nos vamos al otro punto del... ¿Nos vamos a los mayas? Nos vamos a los mayas. Pues espera que te pongo música. Vamos a aprovechar. Qué bonito tema. ¿A Yo que me, sí? veo rodeado de árboles, de Este- pirámides, Este mayas. es el A Matter of Change de Stigma. Pues, bueno, vamos a aprovechar que la tenemos un poquito aquí y decimos nuestras redes sociales y demás. Estamos en Facebook, no, en la página No Me Cuentes Historias, en Twitter, @no me cuentes onda, y luego tenemos nuestros teléfonos de la emisora. Escucha que Rafa, déjale a Rafa que escuche. Lánzate, Rafael. Mira, venga. tengo allí en la pared. Ah, es verdad. Yo Dice buscándolo que aquí. el teléfono del estudio es el 925 14 30 19. El WhatsApp nuestro es el 679 984636. Y bueno, que este programa que estamos oyendo pues los domingos a las 4, que se puede escuchar también Los miércoles a las 9. los miércoles. Bien. Y también, bueno, siempre En iBooks. En Siempre en iVoox, iVoox. cuando cargamos el podcast, que pues suele ser después del primer programa, el domingo, ya lo tenéis ahí disponible. Y lo para podéis escuchar también en escuchar y ver en YouTube, También. siempre con un despliegue de imágenes, que imágenes sacamos bastante para interesante, ilustrar un exactamente. poquito el... Así que en en todos los esos temas. Bueno, sitios. y también recordar a los oyentes, ya que estamos hablando del tiempo, de que la semana que viene, el sábado siguiente, Día 30, el día 30, tenemos pues, la hora del planeta. Exacto. Va a haber un Eso es. apagón general de, bueno, los que quieran pueden apagar la luz y pueden apagar sus aparatos eléctricos, y aquí en la radio, la radio va a dejar de funcionar durante esa hora. de 20:30 a 21:30. 21:30. Así que vamos un poquito con los mayas, venga. Venga, vamos con los Vale. mayas. Hey, yo, yo, ah, hey, yo, ya, hey, yo. Bueno, pues contaros que
tanto los sumerios como los egipcios como los mayas, esto daría un programa Sí, o dos o tres. Vamos un poco O sea, a galope. Vamos a galope. exactamente, vamos resumiendo información. mucho, sí. Entonces, bueno, los mayas tienen varios calendarios. Entonces, está el sagrado o Tzolk'in, que equivale a 260 días, y este se combinaba con otro calendario conocido como el ciclo solar o HAP, que ese sí que tiene 365 días. Estos afinaban también bien, ¿eh? Estos afinaban también. Lo que Los pasa es que los que más han afinado. estamos hablando ya del siglo VI antes de Cristo. Sí, pero sin ordenadores, sin satélites y Y lo que yo me pregunto, Y subías mirando una para arriba. pirámide. y lo que yo me pregunto, distintas civilizaciones, porque bueno, los egipcios y los sumerios contemporáneos, más o menos, más o menos. misma región, Claro, mismo- sí, pero sí lo- van pasando el referencia. mensaje pero, de uno a otro. pero los mayas, Sí, es lo asombroso de la la información, civilización. porque me imagino yo que, bueno, es información, o sea, yo te lo transmito a ti, tú se lo transmites. Sí, pero América estaba aislada, por así decirlo. Una vez que cruzaron por Alaska, llegó la glaciación otra vez, se cortó el estrecho de Bering y estaban aislados. Nadie sabía de que existía América. Pues ahí estamos con los mayas. Y bueno, como estaba diciendo, nos hemos quedado en que el ciclo solar o HAP que tiene 365 días. Entonces, estos dos calendarios juntos forman un ciclo que dura 52 años y que se llama rueda calendárica. Aparte de esto, también se basaron en ciclos lunares, como antiguamente se basaban también los sumerios y los egipcios. Y hay otro también, que es el ciclo de Venus. El que pinta Venus por aquí. ¿Cómo sabían que...? El satélite. Hablamos, porque iba a se- decir el satélite, perdón, el planeta Venus. nos Porque referimos a él. los Era- planetas son Sí. fáciles, entre comillas, de distinguir, porque todo el firmamento gira en torno a la estrella polar. Tú consigues identificar la estrella polar, la que siempre mira al norte, y pasas dos horas. Pero tú te imaginas un tío todas las noches ahí mirando a ver Sí, qué, sí. qué estrella, qué Pues estrella lo no sabe. se mueve. Pero date cuenta de eso, que desde los babilonios ahí no Los- había Sálvame ni Gran Hermano. No había no tenía tele. otra cosa que hacer. No tenía otra cosa que hacer. Los entonces babilonios, claro, miraban al cielo. Los babilonios conocían ya Mercurio, Venus, Marte, Saturno y Sí, sí, Júpiter. sí, sí. 5. Esos son los que se Sí. identifican a simple vista porque siguen ruta distinta, un movimiento distinto al del resto de estrellas, que siempre es circular, girando en torno a la polar. En cambio, el Marte, el Venus, los planetas se mueven en órbitas, claro que no sabían identificar eso que eran órbitas o qué, pero sí que las veían que se movían distinto del resto. ¿Sabes? Entonces, gente que observa el cielo enseguida lo identifica. Pues ahí tenemos el, como ha dicho, ciclo de El Venus. ciclo de Venus, que esto se llama cuenta venusina. Venusiana. Venusiana, perdona. Ah, Venusiana. no, que lo he dicho de broma, ¿eh? No, pues es venusiana. Es venusiana, No sí, más sí. nada que lo sabías tú. Es Ah, venusiana. claro, es verdad, es verdad. y no te parece, Pacheco, un día que hay que hablar de esto, que puede haber como enlace entre la civilización americana y la civilización occidental de Sumeria, ese continente mítico que desapareció, esa Atlántida, no podría hacer de puente conductor? A mí es que yo soy mucho de cuarto milenio y me molan los dos, estas sois los dos. historias. No sé, hay tantas leyendas por Claro, ahí. sí, eso sí que son tantas- leyendas, total, pero Entonces, no sé, se dice que Tartesos puede ser también restos de... de la civilización Eso, esta. Esas columnas de Hércules y demás. No, Claro, sí. no lo sé. Los mismos sumerios dicen, a ver, de buenas a primeras pasamos de las cavernas de los neandertales a conocer un calendario De hecho, es que, 365 escúchame, días, es que nadie, unos monstruos. los sumerios no hablan en ningún momento de la Antártida ni nada de esto. O sea, de la Atlántida. De sí. la Atlántida, Claro, perdona. pero porque les coge muy lejos, pero... Pero son los tienen griegos. un diluvio, son los- tienen un diluvio que probablemente Claro. ese diluvio también se asocie a la inmersión de un continente, incluso debajo del agua. Bueno, de hecho hay muchas ciudades que están ahí en Indonesia. Hay una isla que prácticamente está hundida, o sea, tú te sumerges y Tú ten en cuenta ahí... que en un proceso después de una glaciación perfectamente las aguas Sí. pueden subir todo lo que- subir y bajar. y en una serie de terremotos Claro. descomunales. Y a lo mejor antes, en un proceso de glaciación, el Atlántico sería mucho más pequeño, entiendo yo, que porque si no había, por ejemplo, estrecho de Gibraltar,
porque la tierra comunicaba España con África, el camino del Atlántico era mucho más corto. Y sí se ha demostrado que con barcos fenicios hechos de juncos es posible cruzar el Atlántico. ¿Es descabellado? Sí, pero ¿por qué no soñar que sí hubo un momento hace 10.000 años antes de Cristo que se podía comunicar de un sitio, las dos orillas del Atlántico, de un Atlántico mucho más pequeñito, por estar en plena glaciación y haber mucha menos agua? No sé, eso ya son teorías, son... Bueno, Claro. sí, por pensar puedes imaginarte un montón de cosas. Es por encontrar un nexo común entre unos Los de un lado y estudios los de otro. Y los otros. del otro, exactamente. Pero bueno, No sé. ahí estaban. Bueno, que nos hemos quedado de tema, que nos hemos quedado Me voy, en me la voy. cuenta venusiana, que esta cuenta es de 584 días y que muchos eventos de este ciclo fueron considerados desfavorables y perjudiciales. Y de vez en cuando, pues para que coincidieran con las fases de este ciclo, guerras y esto, pues hicieron guerras y... O sea, a lo que yo voy, quiero decirte de que ellos calculan para tal fecha nos dicen los dioses que va a haber una guerra, pues hay que crear una guerra, vamos a por la guerra. Y digamos que también concluían su calendario y empezaba otra era. Pero yo es lo que tenía entendido cuando se hablaba del final del calendario maya en el 2012. A ver, eso es a lo que yo voy, que te estás adelantando. Ay, perdón. Eso es el calendario de la cuenta larga. Que este es el calendario que se inicia el 3114 antes de Cristo, de la misma manera que el nuestro entra en vigor el día que marca la supuesta época del nacimiento de Jesús. Y este calendario, el de la cuenta larga, tiene una duración de 5.200 años. Entonces, bueno, pues igual, muchos creían que haciendo caso a este calendario, el final de los tiempos sería el 21 de diciembre del 2012 y estamos en el 2019. Sí. Sí, porque decían, no es el fin de los tiempos, sino el fin de una era y el principio de otra. Exactamente. No, Entonces, el tiempo parece ser que ha dado la razón a los que no creían en esta teoría, pero el tiempo es efímero y el que tiene la última palabra, ya que el tiempo pone a cada uno en su sitio y a todo le pone un final. Ahí está. Qué poético tal. ¿Ah, que sí? Pues yo ya he terminado. Mira qué qué música místico, te qué pongo místico. para Ahí terminar. está, muy bien, muy bonito. Voy a aprovechar yo que tenéis la boca llena para que me dejéis de hablar un rato. Venga, habla. Bueno, pues yo me voy a trasladar ya, nos venimos un poquito más adelante, a Grecia. El calendario, los griegos heredaron un calendario de... A ver, que me pongo aquí las gafas, que si no, no leo bien. De la edad de bronce, de los egeos, que no me acordaba del nombre. Echaron mano de conocimientos, sobre todo botánicos, de los campesinos, son conocimientos rudimentarios, pero también los griegos, como decíamos antes, ya tenían datos astronómicos recogidos a lo largo de muchas generaciones. Y entonces, en la Grecia primitiva, el modo de computar los días era ya solar. Ya hablamos de ciclos Sí. lunares por un lado, pero ya está el calendario. Sí, El me primitivo imagino- es el lunar y el evolucionado el solar. Me imagino que toda la influencia egipcia y sumeria pues la absorberían los Exactamente. los sí. griegos. Tú lo has definido perfectamente. Son los que recogen toda la sabiduría del Oriente Medio y lo condensan ahí. El tema es que, es a lo que voy, los griegos todavía no contaban los años. Es decir, contaban ciclos de años, pero no decían este es el año 1, este es el año 2. Hasta el 747 a.C. No se ordenó la historia. O sea Es que, escucha, una cosa también muy curiosa, volviendo a los sumerios,
es que, como tú estás diciendo ahora mismo, que es que no se contabilizaban los años. Entonces, se contabilizaban las fases lunares. Por ejemplo, el Matusalén de la Biblia no es que tuviera 900 y pico años. Es que eran ciclos lunares. 900 Eran ciclos. fases lunares. Entonces, ha habido La gente traducción, que desde el lo ha arameo, calculado desde- que son 70 y tantos años. Aunque ya no está en Matusalén. Claro, Ya es- entonces, si una persona hoy en día dura 80 años, pues ya es más vieja que Matusalén, desde luego. Sí, Hombre, acordaros las películas de los indios del oeste, ¿cómo hablan los indios? En lunas. Claro. ¿Cuántas lunas? Que no sé qué, si se fue hace 7 lunas. Y es así. Además, incluso vamos a venirnos ya más acá. Nuestras medidas de distancia en la Castilla pues de Edad Media y de edad son la legua. Y la legua no es una distancia exacta, sino es lo que tarda una persona en recorrer en un día una distancia andando. Es decir, Claro. los 4 kilómetros eso y pico de la legua castellana o los 5 y pico de la legua europea no es una distancia exacta, es lo que tarda una persona andando Sí. durante una jornada, durante un día. Ni medidas, ni pesos. Hasta el siglo XIX prácticamente no se empezó a estandarizar y poner un poquito de orden. Pues nada, pues por rematar un poquito los griegos, que como los desajustes seguían estando y los cálculos no eran exactos del todo, pues tenían también sus errores. Lo que sí es importante, los griegos dividieron los meses en semanas de 10 días, así que de domingo a domingo pasaba un rato, aunque no existiesen. Nos vamos a Roma. Ah, se nota en la música. Nos vamos a Roma. Aquí ya empezamos a tener un poquito más de orden. De Roma os cuento. Bueno, aquí tenemos muchas cosas que contar. En Roma, Numa Pompilio, que fue el segundo rey de la ciudad de Roma, en el año 700 a.C., empleaba ya un calendario que tenía 355 días y que estaba dividido en 12 meses. Ese calendario fue el que permaneció hasta el año 45 a.C. ¿Sabéis quién llegó ese día? Julio César. Y entonces estableció el calendario juliano. En el calendario juliano ya añadieron los 10 días que faltaban para completar los 365 días reales, y los primeros calendarios solares romanos solo tenían 304 días. Bueno, escucha, el año ese de Julio César, el que cambió, fue, no me acuerdo cómo le llaman, le denominan ahora, porque no fueron 300, fueron 400 y pico días. Sí. Entonces, claro, sí, la gente sabía en qué fecha estaba y esto, pero para corregir los ¿Sabes qué pasa? desajustes. Sí, Claro. sí. ¿Sabes qué pasaba? Que los errores muchas veces eran debido a que había manipulaciones intencionadas de los políticos y los sumos sacerdotes que desajustaban el calendario pues para mandar más tiempo. A ver. Claro, sé que los romanos sí se regían por un sistema democrático, entre comillas, de, oye, tú vas a mandar durante un año. El cónsul de turno va a mandar durante un año. Pero como no está establecido bien claramente qué es un año, pues yo lo alargo 40 días más y Claro. 40 días más que cobro. Así que estaba. Entonces estamos hablando de que 304 días ya en el calendario juliano le añaden, tenía 10 meses, entonces por eso ahora vamos a decir que realmente el calendario romano anterior a julio empezaba en marzo. Marzo era el primer año, luego se Sí. añadieron enero y febrero. Marzo por Marte, el dios de la guerra, que era cuando empezaban los romanos a Las a lo campañas, suyo. A lo claro, suyo. sí, sí. Entonces ya en este caso se añadían los 3 meses cada 8 años para ajustarlo a los ciclos lunares. Pero bueno, en el caso es que Julio César le dice a Sosígenes de Alejandría, en el año 46, que a ver qué pasa con esto del calendario, que haga una cosa en condiciones. Entonces, cuando lo hubo, se dieron cuenta que tenían un desfase, ya fijaros, de 5 horas, 48 minutos y 46 segundos en relación al ciclo solar real. Eso, el cálculo es asombroso, ¿eh? El margen de error al actual es de 11 minutos y 9 segundos al año. Joder. O sea que ya afinó bastante Qué esos ojo, ígenes. qué- Y entonces, claro, como en consideración más o menos faltaban 6 horas, lo que se establecieron que 6 horas las vamos a añadir cada 4 años. Cada 4 años, 6 horas, vamos a poner un único día que debe ser insertado después de los terminalia, que eran el último mes del año. Entonces, ese sextum, esas 6 horas, bisextum, dio lugar a los años bisiestos. Ahí estaban los años Y bisiestos. tú sabes que los años bisiestos,
que la verdad cuando yo lo escuché yo dije, pero bueno, esto, como no soy de números, parece ser que el año bisiesto tiene que ser divisible entre 4. Pero si es divisible entre 100, no es bisiesto. Sí. Pero si es divisible entre 100 y es divisible entre 400, sí es bisiesto. Y tú dices, pero bueno, Es por establecer una regla porque el calendario no es nuestro calendario, nuestra ordenación de 24 horas, de 60 minutos, de 60 segundos, al final tiene desfases Claro, es que con si el no, tiempo astronómico. Cada 4 años, al llegar a 100, hay un salto de 2 años nada más. Es decir, sería el 96, es divisible entre 4 y el 100 también. Entonces son 2 años, no puede ser. Entonces tiene que saltar al 102, del 96 al 102. Es por eso que los de 100 no cuentan, porque están insertados entre medias. Eso es matemática. Bueno, pues os cuento. ¿Por qué se llaman así los meses? Porque los meses que tenemos ahora nos vienen del calendario romano. Como os he dicho, el primer mes que había en el calendario romano era marzo, que está dedicado a Marte, el dios de la guerra. El segundo mes era abril, aprilis, que era la apertura de las flores. El tercer mes, que es el mío, el 27 de mayo, cuando yo cumplo los años, estaba dedicado a Maya. A la ya diosa lo ha de la- dicho 2 veces. Nos quiere decir algo, Son mensajes Joaquín. sutiles Sí, que sí. va soltando, va soltando. Yo, a ver Nos si- quiere decir algo. Hoy he traído yo queso, a ver qué traéis vosotros. la verdad es que como nos comamos todo lo que hay aquí. Bueno, Hay que pues ensanchar la sigo. puerta, ¿eh? El cuarto mes, junio, que es dedicado a Juno, la diosa del hogar y de la familia. El quinto mes era Quintilium y el sexto mes era Sextilium. Pero llegó Julio César y digo, no, me voy a poner un mes para mí. Claro. Y se puso Julio. Lo mismo. Y luego llegó detrás, ¿sabéis quién llegó detrás? Octavio Augusto. Y que dijo, ¿qué? ¿Que este se ha puesto Que voy a ser Julio? yo menos. Pues yo, Augusto. Así que los dos se cascaron un mesecillo para ellos. Y además añadieron un día cada uno de ellos porque sí, porque les dio la gana. Por eso, Son de 30 a 31. que 30 a 31, porque era el mes del emperador. Porque A ver, eso vale. para que dure más. Le pasó así al pobre Febrero, que al tener que repartir y quitar días de un sitio para ponerlo al otro, pues y no poder ir 31 justos, quitando estos dos, claro, pues a Febrero le tuvieron que quitar días y por eso se quedó en 28. Bueno, sigo. Y ya los siguientes, octubre, noviembre y diciembre, son el octavo, el noveno y el 10º mes. Los dos que añadieron, enero, por Jano, que es el dios de las puertas, de los portales, de la entrada, por eso decimos que enero es la entrada del año, Claro. y febrero, que estaba dedicado a las hogueras, a las febru, a las Eso. hogueras. Exacto, por eso en inglés Purificadoras. es January, es January. January. También lo Claro. tengo por aquí, luego si queréis os lo cuento, cómo son los nombres y de dónde vienen los nombres bueno, os lo puedo contar Sí, cuenta, ahora mismo. cuenta ya, Os lo puedo claro. contar ahora mismo, mira. Claro, para eso estamos. Para eso estamos. En el origen etimológico de los días de la semana, en inglés, tiene que ver con, en este caso, el lunes es Sunday, Sun es sol, pues Ya del está sol. dedicado al sol. Y el domingo, Sunday es domingo. Domingo. Y Monday, que es el lunes, está dedicado a Moon. A la luna. A la luna, exactamente. Luego tenemos, por ejemplo, Thursday, que es el martes, pues está dedicado a un santo que de la mitología griega, igual que Woden's, el santo Wednesday, que es Wednesday, el miércoles está dedicado al dios Woden, otro dios de la mitología griega. Y el Thursday, jueves, está dedicado a Thor, al dios Thor también. El Friday. ¿El de Marvel? Sí, El el de de Marvel, Marvel, el de los el de Marvel. Vengadores. Como mola este. Ay, Yo pero creía que era de los vikingos, pero bueno, resulta que es de Marvel. Es de Marvel. Friday, que es el viernes, está dedicado a la diosa Freya. Y Saturday, este sí que está dedicado al dios y al planeta Saturno. Saturno. Así que esos son los días en inglés. Y nuestros días de la semana, pues también están muy claros. Lunes es el día de la luna, martes es el día de Martes, miércoles es el día de Mercurio, jueves el día de Júpiter y Venus el viernes. Por eso son los planetas que se conocían hasta entonces, incluido nuestro satélite, la Luna. Sábado viene del Sabbat, el Sabbatum Judío, ¿no? judío, que es el día de descanso, y domingo viene de Dominus, del Señor, el día del Señor. Sí, sí. Así que ahí tenemos a todos organizaditos y ya nuestro calendario juliano, A que tenía todas esas Poquito a poco a cosillas. lo largo de la historia se van organizando un poquito más, aunque bueno, vemos que desde los sumerios ya existía esa organización, la que luego se perdió, y los romanos ya lo fueron concretando cada vez más. La única diferencia que nosotros tenemos el calendario actual con el romano son cómo organizaban los días del mes.
Los días del mes se organizaban en 3 bloques, digamos. En primer lugar estaban las calendas. Las calendas era el primer día de cada mes. Debía coincidir con el ciclo lunar, con el principio de la luna. Y de aquí, de las calendas, viene el calendario. Luego estaban las nonas. Eso sí que eran fiestas, ¿eh? Las nonas eran cada día 5 del mes, menos en marzo, mayo, julio y octubre, porque en esos meses las nonas eran el día 7, los meses que tenían... Lo hacían para liar nada más. Sí, Que eso pero es para liar. es que luego no eran tampoco fechas exactas, ahora te digo por qué. Es una fecha intermedia 8 días antes de los idus. El tercer bloque son los idus. Las nonas se denominan así porque era el 9º día contado antes de los idus, es decir, nona y 8 días, la nona y 8 días después, los idus. Y los idus eran el día 13 de cada mes, excepto en marzo, en mayo, en julio y en octubre, que eran el día 15. Por lo tanto, era una fecha móvil y se correspondía con la luna llena. Y cuando había luna llena, era el idus. Hay unos idus muy famosos. Y bueno, sigue. No, Iba no. a decirte el idus de marzo, el de 15 de Ahí, marzo. Claro. en los idus de marzo, aparte que hay una película que habla de política, película de George Clooney, no sé si la habéis visto, que está muy chula. En los idus de marzo fue cuando asesinaron a Julio César. Entonces se quedaron en esa fecha histórica porque Julio César fue a un adivino, a un tal, y le dijo: cuidado, Julio César, machote, que en los idus de marzo La cascas. la cascas. Y llegó Julio César, llegó a los idus de marzo, ¿qué? Aquí ya han llegado los idus de marzo y a mí no me... Y dijo el vidente dice, sí, pero todavía no han acabado. Y ahí se cargaron a Llegaron Julio pero no César. acabaron. Bueno, pues entre tiempo y tiempo habrá que decir dónde estamos, ¿no, Joaquín? Básicamente sí. Claro. ¿Dónde estamos? Santa Cruz de la Zarza, En Onda Plana Santa Cruz. sistema solar, la Tierra. Debajo de la iglesia de Santiago. En No me cuentes historias. Y te estamos Eso. contando ahora mismo la historia del tiempo. El 107.4. Hoy haciendo un especial, un monográfico sobre calendario, sobre tiempo, sobre cosas. Sí, iremos haciendo más monográficos de este tipo. De este que- tipo, sí, porque parece que nos gusta, ¿no? Sí, no está mola, mal, así ¿eh? hablamos así mucho, que es lo que nos mola, el hablar entre los tres. Ujú. Oye, vamos con los Austrias. Mande. ¿Ya? ¿Ya? Venga. Venga, espera, que te pongo aquí algo de así de... Por información nada más, esto es de un autor que se llama Guillaumet Laurent y se llama Hay Luna, es una música española de Siglo de Oro. Todo suena mucho Qué a Siglo bonito. de Oro. Claro que sí. Bueno, pues vamos, estaba Julio César tan contento con su calendario, pero como tenía desajustes, Pero muchos desajustes. ¿Se lo que- cargaron por eso o no? Porque la gente, la envidia es muy mala. La envidia es muy mala. Creemos que es un pecado de los españoles, pero Muy no, mala, es muy muy mala, mala. muy mala. Entonces, bueno, la muerte de César, al final siguió con su calendario, fue una de las herencias que nos dejó el calendario juliano, que siguió durante 1500 años. Muy a gusto, prácticamente sí. acumulando desfases, acumulando errores que obligaron, por ejemplo, en plena Edad Media, a tratar de corregir y clavar de una vez clavar a lo mejor no es la palabra adecuada, el día del nacimiento de Jesús, la Navidad. Y también... Porque se nos iba de madre, se nos Bueno, iba es que verano. el que calculó Dionisio el Exiguo, estaba un poco acabado. Estaba así, no era de los más listos de la clase aquel día. No, no. La cosa parte de un concilio también, que lo sepáis. ¿Cuál A es? mí que me gustan los Sí, concilios, los ya lo sabéis, el de Nicea. El de Nicea. En el concilio de Nicea se determina que la Pascua debe conmemorarse el domingo siguiente
al plenilunio posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Es decir, que para Jueves Santo Claro. poder sacar las procesiones tiene que haber luna llena. Y entonces en el concilio de Nicea, en el 325, entonces cuando dicen, tiene que ser aquí, el 21 de por marzo e- ya, Claro, eh, por eso ocurrió la, en el la Semana Santa 325. es una festividad En el religiosa con- en que el- se mueve en el, En el, mención concilio, de eso. en el concilio donde estaba Papá Noel. En el de Nicea. Claro, ¿no? Ahí estaba, sí, estaba nuestro San Papá Nicolás. Noel. Pues en ese concilio, que fue en el 325, dicen, mira, este año la luna llena primera de primavera, que es a lo que vamos, es Claro. el 21 de marzo. Pues a partir del 21 de marzo, la procesión de Semana Santa, que no sé si habría procesiones en el 325. O sea, es a partir del 21 de marzo la primera luna llena. Que en Exactamente. el Evangelio es el Jueves Santo, cuando hay luna llena y se raja la nave, la cúpula del templo y demás. Entonces, como había luna llena el día que murió Jesús, entonces tenía que coincidir y dijeron, pues se estableció que fuese la primera luna llena después del equinoccio de, Claro. de primavera. ¿Qué ocurre? Que con el calendario juliano, en el 1582 el desfase era ya de 10 días. O sea, ya Que estábamos... nos estaba muriendo mucho de madre y tuvo que tomar cartas en el asunto sotoboche por detrás nuestro Felipe II. Al final el rey del momento, el rey donde su imperio no se ponía el sol, dijo, aquí hay que poner un poquito de orden. Vamos a poner por delante al Papa, que en aquel momento se eligió a Gregorio, ¿quién era? 13. Gregorio XIII, exactamente. Pero quien estaba realmente detrás de los estudios que ya llevaban bastantes años elaborando una corrección al calendario era la Escuela de Salamanca. O sea, eran la punta de lanza de la universidad Exactamente. en el mundo. Era el MIT español de los tiempos. Exactamente, era la Lo suma. más de lo más. Vuelvo a repetir y hacer hincapié que los españoles, Hazlo. los españoles tenemos que estar orgullosos de ser españoles y de lo que hemos hecho por el mundo. Sí. Ahí fíjate, volvimos a perder la batalla de la publicidad, en el sentido de que todo el mundo conoce el calendario gregoriano por el Papa, que emite una bula donde marca cómo será a partir de ahora el calendario, que es básicamente actual, pero corrige metiendo 10 días. El primero que lo aplica es realmente su inspirador, que es Felipe II. Y Felipe II se basa en la universidad, los estudios universitarios de la mejor universidad del momento, que es la Universidad de Salamanca, una de las más antiguas de Europa, pero que era la que proporcionaba los estudiosos, matemáticos, ingenieros y todos los oficios más importantes de la época. Por eso hablar de que, bueno... Sí, además, si tú buscas un poquito de información, el estudioso que aparece, es decir, el que lo desarrolló Sí. esto fue un tal Clavio, que era un portugués. Clavio era alemán. Era, sí, Alemán, bueno, con ascendencia portuguesa. sí, formado en Portugal. Formado en Portugal, exactamente. Clavio, Que el alemán, pero el Pedro Chacón, ahí está. que Es un realmente chacón. que era un chacón, exactamente, realmente que era el que estaba detrás, que era un españolito, y más estudiosos que había de aquella época, esos es muy difícil encontrar nada, y prácticamente hay que irse al archivo de Simancas, que es un archivo que hay cerca de entre Salamanca y Valladolid, un pueblecito ahí que se ve un castillo enorme. Por dentro del castillo está el archivo de Simancas, que es el que recoge todos los documentos, que en eso éramos muy prolijos, tenemos una grandísima burocracia que nos ha servido para estudiar y conocer muy bien ese periodo, de todo el periodo de los Austrias. Y es ahí donde aparece la Escuela de Salamanca, que son los primeros estudiosos, por ejemplo, de la economía. Las primeras teorías económicas no las hizo Adam Smith con el liberalismo, no, ya venía de la Escuela de Salamanca, donde estaba advirtiendo al rey, cuidado con traer oro a mansalva de América, que esto tiene unas consecuencias que posteriormente se llamará inflación. Y no es que lo digamos nosotros, sino que son Está ahí. hechos constatados. Constatados, exactamente. De ahí salían los ingenieros y matemáticos, los ingenieros que iban a construir las principales fortalezas de la Europa controlada por el Imperio Español, los matemáticos que estudiaban la artillería y decían a los artilleros cómo había que disparar los cañones, y hacían de la artillería española de las mejores del momento. Y dices, coño, tan torpes no éramos, tan decadentes no éramos. Tendríamos nuestras crisis. Nos han convencido de que somos
pues eso, como si fuera un desecho, me parece a mí. Porque Sí, que aquí solamente Hay una- estaba la- la Inquisición la y leyenda es poco negra, la más. leyenda negra. La leyenda negra, exactamente. Pues de ahí salió, de ese equipo de estudiosos de la Universidad de Salamanca, salió la idea de corregir y establecer un calendario, el actual, de 365 días, metiendo un día bisiesto en cada 4 años en el mes de febrero, con las salvedades que apuntabas antes. Salía de la Escuela de Salamanca. En un principio lo firma el Papa, En una bula que se llama la Intergravísima. esa misma. ¿Y quién le hace caso? Cri, 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 se oye el silencio, puntos suspensivos, nadie le hace el puñetero caso. ¿Por qué? Porque al final el Papa es un poder espiritual, que todavía en aquella época estaban los estados pontificios, pero realmente su influencia era espiritual sobre el orbe católico. El Papa exhorta, pero no Exactamente. puede obligar. Oye, que dice, oye, que he visto esto, que si os hace que nos ponemos todos en el mismo calendario, más que nada por entendernos, más que nada por, ya que hay relaciones comerciales y tal, pues por llevar todos el mismo calendario. Nadie le hace caso, salvo naturalmente el que está detrás, que es Felipe II. Más o menos el que le puso también. Más o menos el que le puso. Se llevaban muy bien, le había conocido años antes, el Papa, Gregorio XIII, le había conocido a Felipe II, y no nos engañemos, España era el Estados Unidos de la época, la superpotencia, y no se movía una piedra en Europa sin que Felipe II diese el visto bueno. Entonces, pues el Papa, sobre todo después del saco de Roma de que hablamos le hace puso poco, firme. y dijo, oye, mira, cuidado, vamos a hacer caso a este señor que parece que manda mucho, con que, unos que señores su padre que ya su le padre ya nos conocemos. dio. que su padre y tiene muy mal genio. Entonces, el primero que lo adoptó fue España. Y dice, bueno, pues tampoco es tanto, pero No. claro, es que España, ¿cuál era la frase? En su imperio no se ponía el sol. Era España, más las tierras conquistadas de Más América. toda América, más Flandes, Portugal, más Italia, que Portugal. Felipe II Era rey de Portugal. El mundo correcto. entero. Los Países Medio, Bajos. ¿no? Lorena, que era un estado independiente por entonces y que era aliada de España. Era aliado de los españoles. Francia por aquel entonces estaba partida, hay una guerra civil y estaban entre los hugonotes, los protestantes y los católicos, así que hay una parte sí y otra parte no. Y Todo el Imperio Habsburgo. Exactamente. El Imperio Habsburgo, que estaba regido por Rodolfo II, si no recuerdo mal, puede ser, a lo mejor me confundo de emperador, pero al final eran católicos y eran familia, parientes de aliados naturales de nuestro Felipe II. Eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho, porque dices Portugal, es que Portugal era Brasil, toda la costa africana, parte de la India, llegaban hasta Filipinas por el otro lado, como vimos el otro día con la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano. Entonces, una línea de prácticamente todo el mundo católico lo adoptó enseguida este calendario. Pasó que hasta bastante tiempo después a los países protestantes, Hasta pues, claro, 1752. les salía así una cosa como por el hígado, Un se le iba salpullido. retorciendo un salpullido, pues lo que viene a ser un salpullido, y les costaba aceptar que una bula emitida por el Papa tuviese razón. Y como ya estaba admitida en medio mundo, no tuvieron más narices que poco a poco irlo admitiendo. 170 años después casi. Los franceses después sí. de hecho, cuando se murió Cervantes, que dicen que Cervantes y A eso Shakespeare... vamos. Ay. A eso vamos. Lo- Vamos a contar. Claro, Venga, claro. pues no digo nada. Déjame Sigue. un poquito la música. Bueno, esto como decías tú dio pie a muchas curiosidades históricas. Una de ellas, bueno, lo que iba a decir Joaquín sobre lo que añadieron. o lo Claro, que- que realmente lo que hizo Gregorio XIII fue añadir 10 días al calendario. Quitárselos del medio directamente. Y donde era día 5 de octubre pasó a ser día 15 de octubre. Entonces así se corrigieron las diferencias y digamos que borrón y cuenta nueva. A partir de aquí arrancamos. Coincidió con que Santa Teresa se murió el La día pobre. 4 de octubre de Y 1582. la enterraron al día siguiente, el día 15. Claro. Eso es una de las Sí, curiosidades. claro, y hay libros que la enterraron el día 5. ¿Está Claro, mal si no dicho? te- No está Sí, mal dicho. no, es que si no te explican esto, Claro. tú dices, bueno, ¿y qué hicieron con la Santa? 10 días.
otra que estaba como Felipe el Hermoso, dando vueltas, Dando vueltas por ahí el mundo. Pues no. Es correcto que murió el día 4 y fue enterrada el día 15. Y tampoco sería incorrecto ¿Al día decir siguiente? al día siguiente, exactamente. Pero sabiendo que son 10 días. Y durante 100 y pico años, digamos que el mundo occidental vivió con dos calendarios paralelos prácticamente idénticos, pero con 10 días de diferencia. Todo el mundo protestante, lo que son los ingleses, holandeses, norte de Alemania, países escandinavos, Rusia, estaban en un calendario y nosotros, el mundo católico, estaba en otro. O sea, estaban en el calendario juliano ellos, nosotros en el gregoriano. Exactamente, Sí. con 10 días de diferencia entre unos y Así otros. pasa, es lo que decías tú. Cervantes Eso murió es. el 23 El 23 de abril. de nuestro calendario Parece gregoriano. ser que no murió el 23, murió el 22. Lo que pasa que es que antes se les daba más mérito el hecho del entierro, pero eso ya es por creencias, Sí, por bueno, sí, el sí. que le 23 enterraron el 23. Sí. lo que Que le vamos. enterraron el Y 23. Shakespeare también el 23, pero de su calendario. del calendario. Con lo cual juliano. coinciden la fecha, pero realmente hubo... Por eso se escogió el día 23 de abril como el Día Mundial del Libro, por coincidir los dos grandes escritores en las dos grandes lenguas, español y el inglés, cuando realmente fue con 10 días de diferencia. Pero bueno, si no lo hice, pues, Sí, ahí se pues queda. queda tan curioso. Hay tantas cosas que se tapan que Exactamente, bueno, ¿Para qué no? eso es una menudencia, pero sí, son curiosidades de cosas. Imaginaros ahora, en el tiempo actual, con la interconexión, con la globalización que tenemos entre los distintos países, será totalmente impensable no manejarse con el mismo calendario, que fue un poco lo que les pasó a los rusos, que se negaban a admitir el calendario católico y al final tuvieron que entrar por el aro si querían integrarse dentro del mundo occidental. Bueno, tampoco no hemos hablado del Islam. Eso también No, es ni el Islam, ni los chinos. Mira, ahí tenemos mucho. Nos hemos es otro seguido a mundo nuestra- a aparte. Nuestra línea histórica, Claro, la que línea al- histórica occidental. Nos daba para otro programa. Sí, sí, sí. De todas maneras, os voy a contar unas cuantas curiosidades de otros calendarios nuestros. Bueno, ¿sabíais que los soviéticos en el 1930 quisieron cambiar también su calendario? Ellos no lo cambiaron al gregoriano hasta 1917. Fíjate, esto es mucho más antiguo que mucho después que los ingleses. Pero cuando la revolución bolchevique implantaron en 1929 un calendario que tenía una semana de 5 días. Pero la verdad es que a la gente le da igual, estaba acostumbrado a lo del 7 y se fue a la porra. Los tailandeses no adoptaron el calendario gregoriano hasta hace un rato, hasta 1940. Joder. Por O sea Dios. que En plena casi- Segunda Guerra Mundial. Ya está. Otro de los calendarios más curiosos que hay fue la barbaridad de los franceses en su Revolución. en su revolución. Ya, ahí no sabes si reír o llorar Ahí- con ese calendario. Es que- Robespierre. Se le ocurrió, sí, a un tal Philippe François Nasser un proyecto que consistía pues en redenominar a cada uno de los meses con nombres que no tenían nada que ver con eso, sino que con nombres de la República. Así que llamó a los meses vendimiario por la cosecha de la uva, brumario porque se oscurece el cielo, frimario porque cubre las montañas de nieve, estábamos hablando de los de invierno, nivoso, que es el que lleva la nieve a los valles, luego pluvioso, eso es enero ya, pluvioso, mes de las lluvias, ventoso, el mes del viento, y luego lo de primavera, germinal, que hace brotar las plantas, floreal, pradial, mesidor, termidor y fructidor. Esos eran los meses del calendario francés. Además, se volvieron a suprimir los 7 días y se estableció otra vez lo de los 10. Así que como era tan absurdo, pasaron de él. Pero aún tengo otro, más gordo todavía. 1934. Llega al poder, ¿sabéis quién? 1934. Hitler. Hombre, Adolfo. Pues Adolfito. se les ocurre poner un calendario gótico. Eso es más gracioso todavía que el francés. Y a un editor de Berlín coge y lanza el calendario nacional socialista y el año le pone a los meses nombre de los grandes líderes nazis. El primer mes, el mes de enero, era el mes Hitler. Imagínate cómo empiezas el año. Por Dios. Escucha, es que el esoterismo nazi
eso da para un montón de programas. Pero ¿eh? para varios monográficos. Pero ¿verdad? para un montón, un montón. Son increíbles buscando la lanza de Sí. de Longinos y el... Recuerda la peli aquella de Indiana Jones. No, la de 7 años en el Tíbet. Ah, sí, también. A mí no me sale el Guaperas. Brad Pitt. De Brad Pitt, exactamente. Sí, basado en hechos reales o las búsquedas que tenían con los cátaros en No, y aquí en Cataluña, España, la aquí visita de Himmler, Himmler a a- Montserrat. No, Sí, y aquí a Toledo también sí. estuvo. Sí. Es, Ahí buscando un poco la historia. Bueno, pues estamos terminando. Llevamos ya un ratillo aquí hablando del calendario, más o menos 1 hora, y vamos con el tiempo un poquito pegado. Como hay que hacer canciones con historia, yo esta vez, como os habéis portado bien, os voy a proponer 3 cosas que tengo aquí. Vamos a Elegimos ver. la que queráis. A ver. O Camarón de la Isla. O Leño. O José Guardiola. O Renato Chero. Ya me habéis puesto la cara, voy a tener que poner a Leño. es que no lo has puesto, nos has dejado el balón delante de la portería y has dicho chuta. Bueno, pues todas estas canciones os las explico. Tienen que ver con el calendario. Os voy a poner un poquito a Leño ahora porque tiene una canción que se llama Calendario. Y luego voy a poner la que me gusta a mí, que es la de Camarón, que es La leyenda del tiempo, que es una preciosidad también. Camarón fue un adelantado también a su tiempo y cuando hizo esta leyenda del tiempo fue muy criticado, pero la verdad es que es una maravilla. Pero primero Leño, tomad. Esto no es Leño, es que tiene que arrancar ahora, espera. Ya estaba yo viendo el punteo. No me suena a mí. Dime quién es mi dueño. ¿La conocíais esta? No. Alguna vez la he escuchado. Sí, a mí no no me es de suena. las más conocidas. Habla del calendario, no es una canción histórica, pero habla del calendario. Y es muy triste. Dime quién es distinto. No hay 2 días iguales y todos los días igual. No hay 2 días iguales Y todos los días igual. Para que veáis que- Eso es sumerio, yo creo. o rosendiano. Sí. Vivo al día. Bueno, pues voy a aprovechar, pongo a Camarón y ya vamos a ir despidiendo. Os digo, esta es una preciosidad de música entre flamenco y pop, con unas raíces muy profundas y yo creo que es una versión muy bonita, además con los órganos, los Hammond antiguos de los años 70-80. A mí me encanta esta versión de Camarón. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, un día hasta los cabellos, un día hasta los cabellos. Me he dejado ahí otras dos, una de José Guardiola y otra de un italiano, pero ya las pondremos otro día. Sí, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Bueno, pues nos vamos. Pues Venga, nos vamos yendo. Vamos a ir diciendo que, oye, para la semana que viene, ¿qué hacemos? ¿Otro monográfico o ya tenemos cosas preparadas? Vamos a volver a nuestro redil. Venga, ¿de qué ¿No? nos vas a hablar en la perla Yo voy a negra? hablar, pues mira, el día 14 de marzo Ujú. hizo años de el nacimiento y la muerte de un personaje importante en España, Ajá. como fue, y para los niños, sobre todo, porque yo la añoro o sea, le recuerdo con mucha añoranza a este personaje, Félix Rodríguez de la Hombre, Fuente. para Ay, los qué niños bonito. y para Enrique y Ana también. Muy bonito, muy bonito. Oye, Muy ¿sabes, bien traído. ¿sabes dónde murió? En Alaska. En Alaska, ¿en qué ciudad? Ahí te ya- pillo. Ahí me has ahí pillado. ya En Nome, en la ciudad de Nome. Yo sabéis que tengo una cosilla por ahí que eran 8 errores en la nomenclatura, en los nombres, Ajá.
y uno de ellos es Nome. Aparte de esa, como siempre os ofrezco 3 cosas, Sí. tengo otra que es las guerras más absurdas de la historia, y la verdad es que hay Que no son movidas, pocas, unas cuantas que merecen un Que ratito. da la risa floja, sí. Y luego tengo otra sobre personajes que ya os contaré, que también está muy bien. 3 cosillas os voy a ofrecer, luego me elegís la que queráis. Y en esto, como el otro día no salió la Patagonia, ahora ha salido Nome, pues hay unos cuantos nombres de esos que dices, bueno, ¿y esto por qué se llama así? Pues tiene su historia, Su historia. y su error. ¿Y don Joaquín? Y yo mismo nos acordaremos de una petición que nos ha hecho un oyente. Un fiel oyente. Un fiel oyente, exactamente, que los hay, aunque no os lo creáis, los hay, para hablar sobre los tercios. Escucha, Entonces, no lo creemos nosotros. nos tenemos que pellizcar. Pues sí, hablaremos un ratito sobre los tercios españoles, su organización, su historia, de dónde vienen y a dónde van. Y eso es para que veáis que hacemos caso a los oyentes, para Exactamente. se puedan poner en contacto con nosotros a través de Twitter, en @ no me cuentes onda, en Facebook. En el Facebook, no me cuentes historias. Y sobre todo por el WhatsApp nuestro. Sí, ahí es donde También, más directo también. llega. Eso Claro. Sí. a cualquier hora del día y de la noche, en el 679-984636. Ahí, oye, que os oigo, que he oído este programa y no me ha gustado no sé qué. Pues nos dais caña. Exactamente. Que, oye, que esto lo Os habéis habéis dejado equivocado corto, en esto, habéis metido la pata hasta el corvajón. Que, Bueno, tampoco os paséis. que los sumerios no que existían. hacemos lo que podemos. Así que os queremos mucho y que queremos que nos aportéis cosas, que, Exactamente. que nosotros nos lo pasamos muy bien. Escucharnos el próximo miércoles y ser fieles que al domingo siguiente estamos otra vez con Y vosotros. yo siempre digo, porque a mí me gusta mucho ver luego la gente que nos escucha a través de iVoox. Sí, yo también. Sí. A mí Los que me- descargan el Y podcast. YouTube, yo hago y YouTube. hincapié en YouTube, que es a mí es que me gusta mucho el YouTube, el Sí, poder porque lo ves ver. con la imagen. Exactamente, ilustra. Pues te voy a dejar a ti que monte los programas, que luego me cuesta a mí mi ratito. ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? Se expande el universo, es cóncavo convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Bueno, pues esperamos la semana que viene para fecha, ya entramos en abril. No, nos No, queda no, todavía todavía no. el 31 de marzo, sí. Así que pues para el Sí, 31 la semana que viene 31. sí. Es el último de marzo. Sí, la última pues semanita. Juan, Joaquín, un placer. Rafa, Pues nada, Nos vemos en hasta la otra, próxima. chicos. hasta luego.